El atajo del diablo en Michoacán. Yo no era nuevo en las rutas. Llevaba más de 2 décadas al volante, recorriendo carreteras de todo el país. Había pasado por caminos solitarios, pueblos fantasmas y hasta retenes falsos. Nada me había detenido, hasta esa noche en la sierra de Michoacán. La idea fue de mi colega. Íbamos en convoy, él un poco más adelante en su unidad, yo siguiéndolo con una carga ligera. Nos dirigíamos hacia Uruapan y se nos estaba haciendo tarde. Por la radio me propuso tomar un atajo que aparecía en su GPS, una brecha que cortaba camino entre cerros. Según él, nos ahorraba casi 1 hora. Dudé un poco porque conocía los rumores: brujería, desapariciones, luces extrañas. Pero acepté. Esa noche, el cansancio pudo más que la intuición. Al entrar a la brecha, lo primero que noté fue lo cerrado del bosque. Las ramas se tocaban por encima, como si formaran un techo natural. Ni siquiera la luz de la luna se colaba. Mi colega encendió las luces altas, y yo lo imité. Avanzábamos despacio, apenas a unos 40 kilómetros por hora. El camino era de tierra compacta, angosto y con curvas cerradas. La señal del GPS comenzó a fallar casi de inmediato. La pantalla se puso azul, luego negra. Pensé que era por la zona, quizás sin cobertura, pero entonces la radio, que hasta ese momento funcionaba bien, empezó a soltar estática. Intenté hablar con él, pero solo se escuchaba un zumbido intermitente, como un insecto atrapado dentro del aparato. Entonces él habló. Su voz sonaba tensa, cortada. ¿Viste eso?, preguntó. ¿Qué cosa?, respondí, tratando de mantener la calma. Cruzaron varias figuras, delgadas, caminando rápido, como si no tocaran el suelo. Apreté el volante. Pensé que quizá eran animales, pero entre los árboles, justo a mi izquierda, vi brillar algo. No eran ojos, eran luces, antorchas, moviéndose lentamente en paralelo al camino. Escuché una especie de canto, como rezos en un idioma que no entendía. No eran palabras claras, pero se colaban por las rendijas del camión y hacían que la piel se me erizara. No quería parecer cobarde, así que seguí avanzando. Unos minutos después, todo ocurrió muy rápido. Vi como algo oscuro cayó desde los árboles sobre el cofre del tráiler de mi colega. Fue como un bulto negro, informe, que se estrelló con fuerza. Su camión frenó en seco y la radio chilló con una interferencia aguda. Gritó. Lo escuché con claridad. «¡Algo me cayó! ¡Hay algo arriba!». Luego, silencio. Aceleré para alcanzarlo. La curva era cerrada, así que di vuelta con precaución. Pero al girar, me encontré con su unidad atravesada a lo ancho del camino. Las luces aún encendidas, la carga intacta. La puerta del conductor estaba abierta, la cabina vacía. Me bajé con la linterna en mano. El aire olía a azufre, fuerte, penetrante, como huevos podridos quemados. Me tapé la nariz con el cuello de la camisa, pero el olor se metía igual. No había señales de pelea, ni sangre, ni pisadas. Solo esa peste y el zumbido lejano de los cánticos que no se habían detenido. Revisé el interior de la cabina. La linterna parpadeó al apuntar al asiento del conductor. Había marcas, como si algo con garras hubiese arañado la tapicería. No me quedé a investigar más. Cerré la puerta de golpe y corrí de regreso a mi camión. Puse reversa. Maniobré con dificultad por lo estrecho del camino. En el retrovisor noté sombras alargadas asomándose entre los árboles. Algunas parecían más altas que los mismos pinos. Me observaban. No se movían, solo estaban allí. Y entre ellas, destellos de fuego, como si cientos de ojos brillaran a la distancia. Retrocedí durante casi 15 minutos hasta que encontré un espacio donde pude girar por completo. Aceleré sin mirar atrás. En algún punto, la radio volvió a la vida, pero solo transmitía una melodía monótona, infantil, como una canción de cuna distorsionada.
La apagué de golpe. Cuando salí del bosque, el cielo recuperó su color. Las estrellas estaban ahí otra vez, la luna también, pero en mis oídos todavía resonaban los cánticos. Fui directo a reportar lo sucedido a la policía local. Ellos solo me miraron con resignación. «Esa brecha no aparece en los mapas oficiales», dijo uno de los agentes. «Varios han desaparecido allí. Nadie regresa igual». La búsqueda de mi colega duró varios días. Revisaron el tramo con perros, drones, hasta con voluntarios. Su tráiler seguía ahí, pero de él no había rastro. La única pista era una huella marcada con tierra quemada justo en el cofre donde cayó aquel bulto. Lo más escalofriante fue cuando una mujer mayor del pueblo se me acercó mientras yo esperaba noticias en la estación. ¿Entraron al camino del diablo?, me preguntó con voz quebrada. Ese sendero se abre solo a los que son llamados. Nadie llega por accidente. Desde esa noche dejé de conducir de noche, y cuando tengo que pasar por Michoacán, prefiero dar la vuelta larga, sin importar el tiempo ni el gasto de gasolina, porque sé lo que vi, sé lo que sentí. Y sé que en ese atajo vive algo que no es de este mundo. Jamás vuelvo a desviarme, jamás. Aviso de papá, carretera Puebla-Veracruz. En la vida del trailero, uno aprende a convivir con el cansancio, con la soledad de los caminos y con el peso de la noche. Era la segunda vez en el mes que me tocaba cubrir esa ruta larga entre Puebla y Veracruz. Una lluvia persistente había comenzado desde antes de salir y no daba tregua. El parabrisas luchaba contra el aguacero con cada movimiento del limpiaparabrisas, pero la visibilidad era escasa, como si la carretera misma no quisiera ser vista. Pasaban ya varias horas desde que salí de la base. La mayoría de los conductores que conozco prefieren esta ruta de día, por las curvas peligrosas y los cambios bruscos de altitud. Pero a veces no se puede escoger, y esa noche, simplemente, me tocó. Cerca de la zona montañosa antes de llegar a Acultzingo, comencé a sentir el peso del sueño como pocas veces. Había tomado café en una gasolinera antes de salir, pero el efecto ya se había esfumado. El rugido constante del motor, el golpeteo de la lluvia y la neblina espesa que cubría el camino tenían un efecto hipnótico. En un instante, mi visión se nubló más de lo normal. Fue un parpadeo más largo, lo suficiente como para que al abrir los ojos otra vez, las luces del tráiler estuvieran apuntando directo a la barra de contención de una curva cerrada. No hubo tiempo para pensar. Fue entonces cuando sentí una mano firme en mi hombro izquierdo. No fue una brisa ni una sensación vaga. Fue una palmada fuerte, real, con los dedos abiertos y pesados como las de alguien que intenta despertarte con urgencia. «Despierta, muchacho», gritó una voz masculina detrás de mí. Fue esa voz, una que no había escuchado en años. Grave, con tono autoritario, pero llena de cariño. La voz de mi padre. El mismo que me enseñó a manejar, que me acompañó en mis primeros viajes, el que siempre decía, «Más vale llegar tarde que no llegar», y que llevaba más de una década bajo tierra. Volví al volante con el corazón desbocado. Logré girar justo a tiempo. El remolque se deslizó unos centímetros, pero no perdí el control. Me orillé en una zona segura, apagué las luces altas y me quedé quieto. Mi pecho latía con violencia, la respiración entrecortada. No podía moverme. La lluvia seguía golpeando el techo de la cabina, como si no le importara el caos que había ocurrido segundos antes. Cerré los ojos y traté de calmarme, pero entonces un olor suave comenzó a llenar el aire. No era humedad, no era diésel, era un aroma muy específico, inconfundible. Aquabelva, la loción que mi padre usaba desde que yo era niño. Siempre lo molestábamos por eso, por ese perfume de viejo trailero, como decíamos entre risas. Pero ahí estaba, impregnando el aire cerrado de la cabina como si alguien acabara de rociarlo. Volteé lentamente. No había nadie. Revisé el camarote, el asiento del copiloto, incluso debajo del volante.
Nada. Estaba solo, solo, y con el recuerdo fresco de esa voz. No era un sueño, no lo sentí como un sueño. Fue algo más, fue real. El golpe, la voz, el olor. Todo encajaba con la presencia de mi padre, como si él hubiera regresado esa noche, desde algún lugar donde aún se preocupa por mí. Recuerdo que apagué el motor, dejé que el silencio se hiciera por completo. Solo el tic-tac del reloj del tablero y mi respiración alterada. Miré el retrovisor, y fue entonces cuando lo noté. Del espejo colgaba una vieja medalla que había estado guardada en la guantera desde que murió papá. San Cristóbal, el patrón de los conductores. Él la llevaba siempre en sus viajes, y cuando falleció, yo la conservé, aunque nunca la colgué. Esa noche, sin explicación, estaba balanceándose del espejo, como si alguien la hubiera colocado ahí minutos antes. Juraría que la guantera seguía cerrada. Me tomó un rato arrancar de nuevo. Avancé despacio, sin música, sin radio, solo con el sonido del motor, el golpeteo de la lluvia y la sensación clara de que mi padre estaba conmigo. El resto del viaje fue sereno. Ya no sentía sueño. Algo en mí se había despertado por completo, como si tuviera una nueva energía alimentada por lo inexplicable. Al llegar al punto de entrega en Orizaba, los encargados notaron que estaba pálido. Me preguntaron si me sentía bien. No les conté todo. Solo dije que casi me quedo dormido y que tuve suerte de reaccionar a tiempo. Pero dentro de mí, sabía que no había sido suerte. Esa noche cambió mi forma de ver el camino. Antes, pensaba que los muertos descansaban, que ya no se entrometían en nuestras vidas. Pero ahora sé que algunos, sobre todo los que nos aman de verdad, no, se alejan del todo. Se quedan cerca, en el humo del cigarro que se desvanece, en la sombra que pasa rápido por el retrovisor, en la voz que escuchas justo cuando más la necesitas. Colgué esa medalla en el espejo retrovisor desde entonces, no por religión, no por costumbre, sino porque creo firmemente que esa pequeña medalla es un vínculo con alguien que me salvó de morir, con alguien que, aunque esté lejos de este mundo, todavía se preocupa por si su hijo se queda dormido en una curva peligrosa, bajo la lluvia. Volví a hacer esa misma ruta semanas después, y no volvió a aparecer, pero el aroma de Aquabelva, ese sí regresa a veces, y cuando lo siento, no me asusto, solo sonrío, porque sé que, de alguna forma, papá sigue ahí, cuidándome desde el asiento vacío. A veces, los peores sustos no vienen de fantasmas que se aparecen en la carretera, ni de sombras que cruzan frente al camión. A veces, lo verdaderamente escalofriante es lo que nos recuerda que no estamos tan solos como creemos, que hay manos del otro lado que todavía nos sujetan fuerte cuando estamos a punto de caer. Y en esa mezcla de miedo, amor y asombro, yo aprendí algo que nunca olvidaré. Nuestros muertos sí regresan, pero no siempre para asustar. A veces lo hacen para salvarnos. Niño en la niebla de Hidalgo. A veces los más inocentes aparecen en la carretera, dejando los mayores escalofríos. Esa madrugada, como muchas otras, iba sobre la México-Tampico, rumbo a un centro logístico en el norte de Veracruz. Llevaba fruta refrigerada y el tiempo ya me pisaba los talones, así que decidí no parar a dormir en ningún parador. Había cruzado Tulancingo y ya me adentraba en los bosques de Hidalgo, donde la carretera serpentea entre montañas y la humedad baja desde los árboles como si respirara. Pasaban de las 2 cuando la niebla comenzó a cerrarse. Primero eran ráfagas esporádicas, luego un manto tan denso que apenas veía la línea blanca del asfalto. La visibilidad era mínima y reduje la velocidad a menos de lo habitual. En ese silencio espeso, sin música, sin radio, porque la señal se había perdido kilómetros atrás, el mundo parecía suspendido. Todo era faros cortando vapor y el sonido monótono del motor. Fue entonces cuando lo vi. Apenas una sombra al principio. Luego,
Una figura pequeña, detenida justo al centro del carril. Un niño. Estaba inmóvil, sin moverse ni un centímetro, con los brazos colgando a los costados y el rostro cubierto por la niebla. Frené con toda la fuerza del pie. El tráiler gruñó y rechinó sobre el asfalto húmedo, temblando. Se deslizó unos metros antes de detenerse. Me lancé fuera de la cabina, con el corazón desbocado. Pensé que lo había atropellado, pero ahí seguía, de pie, intacto, quieto. Vestía ropa vieja, de esas que uno ve en fotos de hace décadas, un suéter de lana beige con botones grandes, pantalones de tela y unos zapatos de charol gastados. Tenía la piel muy blanca, los labios amoratados y la mirada fija en algún punto invisible. No lloraba, no hablaba, no parecía asustado. Le pregunté si estaba perdido, si sus papás estaban cerca. Nada, ni una palabra. Solo ese silencio espeso que ya no parecía solo niebla, sino algo más. No sabía qué hacer, no podía dejarlo ahí y tampoco había señal para llamar a nadie. Busqué una manta entre mis cosas, pero solo encontré una chaqueta que había usado unos días antes. Se la puse encima con cuidado y lo tomé de la mano. Estaba helado. Subió a la cabina sin ofrecer resistencia, como si ya supiera a dónde iba. Volví al asiento del conductor, encendí el motor y avancé despacio, aún rodeado por la niebla. Por el retrovisor interno lo miraba de vez en cuando. Seguía en silencio. La chaqueta lo cubría hasta el cuello y sus ojos no parpadeaban, fijos hacia el frente. Durante al menos 20 minutos no dije palabra, tampoco él, pero algo no estaba bien. Sentí un escalofrío subir por la espalda. No era solo frío, era otra cosa, una sensación de vacío. Y al mirar de reojo, el asiento estaba vacío. Me detuve en seco. Giré completamente el cuerpo. La chaqueta seguía ahí, doblada con precisión, como si nadie la hubiese usado. No había señal del niño, ni rastro, ni un ruido. Solo una cosa me dejó mudo. En el cristal del lado del copiloto, empañado por la humedad, estaban las marcas de unos pequeños dedos, como si alguien hubiera apoyado la mano para mirar afuera. Salí a revisar por si se había bajado sin que yo lo notara. Nada, solo árboles, silencio, niebla. Continué el viaje en estado de shock, intentando racionalizar lo que había pasado. Me dije que estaba cansado, que tal vez lo había imaginado, que todo fue un sueño fugaz entre el agotamiento y la carretera silenciosa. Pero no. Al llegar a la siguiente caseta, paré a tomar café y despejarme. Le conté al despachador, un hombre de edad, lo que me había pasado. Esperaba una risa, una burla, pero solo bajó la mirada, como quien ya conoce la historia. Muchos lo han visto, me dijo. Un niño que murió perdido por aquí, hace años, en una niebla igualita. Se soltó de la mano de su madre cuando bajaron por un retén improvisado y nunca lo encontraron. Dicen que cuando la neblina está muy cerrada, busca quien lo lleve a casa. Me quedé sin palabras. Le mostré la chaqueta, que aún tenía el calor del motor, pero no el del niño. Me temblaban las manos. El café sabía amargo, como si todo en ese momento se hubiera vuelto ajeno. Volví a la cabina con la sensación de llevar un peso encima. La niebla se había disipado, pero el frío seguía adentro. En la radio del tráiler, que milagrosamente volvió a captar señal justo después, comenzó a sonar una canción antigua, de esas de rondas infantiles. No la puse yo, solo apareció. La apagué. No quise seguir escuchando. Días después, al revisar el camión con detalle, encontré algo más que me congeló la sangre. En la parte baja del tablero del copiloto, donde apenas uno se fija, había una huella de zapato, pequeña, marcada sobre el polvo acumulado. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad aunque esté despejado, ya no importa si tengo prisa o no, y en la cabina siempre llevo una manta extra. No sé si vuelva a verlo,
pero esa madrugada supe que no todo en la carretera es concreto y señales. Algunos fantasmas tienen ojos grandes, ropa de antaño y una historia que nadie quiso contar, hasta que uno la vive y nunca la olvida. Advertencia de los duendes en Veracruz. En la ruta serrana de Veracruz aprendí a respetar lo que no vemos. Fue una noche de neblina espesa, de esas en que la carretera parece no tener fondo y cada curva exige el alma entera. Bajaba solo, con el tráiler vacío, por un camino olvidado entre las montañas de Veracruz. Había optado por esa ruta porque el GPS marcaba menos kilómetros, aunque los colegas me habían advertido que por esa sierra no era buena idea manejar de noche, no por asaltantes, sino por lo otro. Avanzaba lento, el volante firme en las manos y la mirada clavada en el borde del acantilado, apenas delimitado por una línea blanca ya desgastada. La vegetación crecía en forma salvaje a los lados del camino. Era como si los árboles respiraran, como si la selva se moviera. Y fue en una de esas curvas cerradas, donde la niebla apenas dejaba ver el siguiente metro, cuando ocurrió lo primero. Una piedrita golpeó el parabrisas, luego otra, y otra más. No con fuerza, pero sí con insistencia, como si alguien jugara desde un costado del camino. Me detuve, creyendo que tal vez había desprendimientos desde la ladera, pero no soplaba viento. El aire estaba inmóvil, ni una hoja se movía, solo el crujido del motor al ralentí y el murmullo distante de la selva. Entonces vinieron las risas, agudas, rápidas, como de niños pequeños haciendo travesuras. Provenían de abajo, justo del área entre las llantas traseras del tráiler. Me asomé por la ventanilla con el ceño fruncido, esperando ver quizás algún animal o a alguien haciendo una broma. Pero no había nada. Solo el ruido de pasos menudos corriendo entre la grava. Intenté ignorarlo y avanzar, pero en cuanto pisé el acelerador, el tráiler dio un brinquito hacia adelante. Solo un jalón, seco, como si alguien lo hubiera empujado desde atrás. Mi corazón se me fue al suelo. Había quedado con las llantas delanteras peligrosamente cerca del borde del barranco. Apagué el motor de inmediato y quedé inmóvil, sin atreverme a mover ni un dedo. Fue entonces cuando me acordé de algo que me contaron en una fonda por Catemaco, que los chaneques, pequeños seres del monte, se divierten asustando a los forasteros, pero que si uno les habla con respeto y les da algo dulce, se calman. Con manos temblorosas abrí mi lonchera, saqué lo que tenía a la mano, unos caramelos de menta, 2 mazapanes y unas galletas de chocolate. Me bajé con cautela, como si cada paso pudiera romper el equilibrio del camión. Me acerqué a una roca junto al camino, la más cercana al precipicio, y allí dejé la ofrenda. Mientras lo hacía, murmuré algo sin pensarlo mucho. Solo estoy de paso, no quiero problemas. Esto es para ustedes, con respeto. Las risas cesaron, como si alguien hubiera apagado un altavoz invisible. El ambiente cambió, una brisa cálida, que no tenía nada que ver con el clima frío de la sierra me rozó el cuello. Me puse de pie, sin mirar atrás, y regresé a la cabina. El motor encendió al primer intento. No lo podía creer, como si no hubiera pasado nada, pero no quise seguir preguntándome cosas. Solo quería salir de ahí. Durante los siguientes kilómetros, el camino siguió en silencio. La niebla se fue despejando poco a poco, pero justo antes de llegar al cruce con la carretera federal, lancé una mirada rápida al espejo lateral. Allí, entre la maleza, vi algo que me congeló la espalda. Unos ojitos, no más grandes que los de un gato, brillando como si reflejaran luz. Aunque no había faroles apuntando hacia allá, parpadeaban, se movían, me observaban. Me quedé quieto por un segundo, luego pestañeé y ya no estaban. No detuve el camión ni un segundo más. Bajé como alma que lleva el diablo y no paré hasta llegar a la gasolinera más cercana, donde me encontré con otro chofer que venía desde Córdoba. Le conté lo que viví. No se rió, no me llamó loco, solo me miró con seriedad y dijo:
A mí me pasó igual, pero no llevaba nada que darles. Se me reventaron las mangueras del freno. Por suerte estaba vacío. Desde entonces siempre llevo dulces en la guantera, no por antojo, sino por respeto, porque no sé qué fue exactamente lo que casi me hace caer por aquel barranco, pero sí sé que en esas montañas no estamos solos. Algo vive ahí, algo que se ríe, que juega, pero que no siempre perdona la arrogancia del que no cree. Y cuando paso de nuevo por Veracruz, por más que el GPS me diga que hay una ruta más rápida, yo elijo la carretera larga, la segura. Y si no hay más remedio que pasar por brechas, dejo siempre algo dulce en una roca, aunque no escuche risas, aunque no vea ojos brillantes, porque ya aprendí, hay caminos que tienen guardianes invisibles, y no piden mucho, solo que no olvides que están ahí. Así, cada noche en carretera me recuerda que el peligro no siempre tiene forma humana. A veces son risitas agudas bajo la caja del tráiler. A veces un jalón que te acerca al vacío. A veces el silencio absoluto después de una ofrenda. Y mientras siga rodando por estas tierras, lo seguiré respetando, porque aquella noche no la olvido, porque sé que no fue casualidad que sobreviviera, porque alguien o algo me dio una advertencia y no pienso ignorarla. Rostro en el espejo retrovisor, Carretera Federal 57. La madrugada siempre ha tenido algo extraño. Uno pensaría que es solo la oscuridad y el silencio lo que altera los sentidos, pero después de tantos años en la carretera, aprendí que hay algo más. Algo que se esconde en esas horas donde el mundo duerme y los faros de un tráiler son lo único que corta la negrura absoluta. Aquella noche iba por la Federal 57, una recta interminable entre San Luis y Matehuala. No había ni un alma en la carretera. Era como si la noche se hubiera tragado al mundo. El motor del tráiler era el único sonido constante, y cada tanto miraba los espejos más por costumbre que por necesidad. No esperaba ver nada. No debería haber nada. Y sin embargo, ahí estaba. En uno de esos chequeos rutinarios, mientras pasábamos un tramo sin iluminación, vi un rostro. Claro, nítido, reflejado en el espejo retrovisor, en la parte alta de la cabina. No era mi cara. Era la de un hombre que no reconocí. Piel pálida, ojos hundidos, cabello pegado al cráneo. Me observaba desde el asiento de litera como si hubiera estado allí todo el camino. Frené en seco. El tráiler chirrió y serpenteó apenas hasta que logré controlarlo. Di un giro rápido de cabeza. Nada, absolutamente nadie. El asiento estaba vacío como siempre. Pasé la mano por el respaldo, abrí la cortina, revisé todo. No había ni rastro de otro ser humano en la cabina. Pensé que tal vez era el cansancio. Llevaba muchas horas al volante y no había dormido bien la noche anterior. Respiré hondo, tomé un trago de agua, encendí la luz interior para sentir algo de compañía. Estaba temblando, pero no podía detenerme. Tenía entrega a primera hora. Volví al camino. Durante varios kilómetros mantuve la luz encendida, no por necesidad, sino por miedo. El espejo ya no me reflejaba nada raro, solo mi cara, ojerosa y cansada. Pero cuando llegué a una zona más angosta y con curvas, necesitaba concentración. Apagué la luz de la cabina para no encandilarme. Fue un error. Apenas lo hice, el reflejo volvió, no como antes. Ahora era peor. El rostro había avanzado, ya no estaba en el fondo, sino justo detrás de mí. Se veía claro, justo en medio del respaldo de mi asiento, y sonreía, una sonrisa torcida, sin alegría, solo una mueca de burla. Los ojos, profundos y oscuros, parecían clavados en mi nuca. No volví a mirar directo. Mantenía la vista fija en el camino, pero lo veía de reojo. Cada tanto giraba solo un poco los ojos hacia el espejo y seguía ahí. Esa cosa, esa figura, no parpadeaba.
No se movía, solo miraba y sonreía. Pisé el acelerador sin pensarlo. El motor rugió con fuerza mientras rezaba en voz baja, como cuando uno se agarra de lo único que le queda. Oraciones que no había dicho en años salieron atropelladas de mi boca. Padre nuestro, Ave María, lo que me viniera a la cabeza. El camión avanzaba como si huyera también. Después de unos minutos, vi al frente unas farolas anaranjadas, un tramo en reparación, donde había luz artificial colgando de postes temporales. Y fue al entrar en ese sector que desapareció. Así, sin más. De un momento a otro, el espejo volvió a mostrar solo mi rostro, pálido, sudado, con los ojos desencajados. No me detuve ni una sola vez hasta llegar a la terminal. Al estacionar el tráiler, me quedé varios minutos en silencio. Mis manos no dejaban de temblar. No entendía qué había pasado ni por qué. Solo sabía que eso que vi no era parte de un sueño. Dormí un par de horas en la cabina. No me atrevía a bajarme. Cuando amaneció, con la luz del día, abrí las puertas traseras para ventilar, y fue entonces cuando lo vi. En la ventanilla lateral, en el cristal por dentro, había una huella. No era mía. Era más grande, alargada, y parecía hecha con algo húmedo, como grasa o aceite. Una sola huella dactilar, marcada perfectamente. La toqué. Estaba seca, como si llevara horas ahí. Salí de la cabina temblando. Desde ese día, algo cambió. Sigo trabajando porque no tengo otro oficio, pero ya no manejo de noche si puedo evitarlo. Y si no tengo opción, nunca más lo hago sin colgar el rosario que me dio mi madre del espejo central. No sé si protege, pero al menos me hace sentir menos solo. Lo más curioso es que he hablado con otros compañeros. No siempre lo cuento completo, solo a los más cercanos. Y para mi sorpresa, uno de ellos me dijo que, en esa misma carretera, un trailero murió años atrás tras dormirse al volante. Su camión se estrelló contra un tráiler estacionado en un área de descanso. Lo encontraron aplastado en la cabina, con los ojos abiertos y una sonrisa macabra congelada en su cara. Lo contaron en las noticias. No lo recordaba, pero cuando lo busqué, ahí estaba el reporte. Desde entonces, algunos dicen que esa carretera tiene ecos, que a veces, cuando alguien conduce solo y está por rendirse al cansancio, aparece ese rostro, no para ayudar, solo para mirar, como si esperara algo. No sé si era él, no sé si era una alucinación, un fantasma o una advertencia, pero aprendí a respetar los reflejos, porque hay veces en que lo que ves en el espejo no eres tú. Y esa idea, ese recuerdo, no me abandona. Aunque haya pasado tiempo, aunque cambie de camión, aunque me repita que solo fue mi imaginación. Cada vez que el camino se queda solo, cada vez que la noche se hace demasiado larga, vuelvo a sentir esa presencia respirando detrás de mí. Por eso, si algún día vas manejando solo por la 57 y en el espejo ves algo que no cuadra, no voltees, no lo mires directamente, no le des poder, porque si lo haces, puede que no se vaya nunca. Yo lo vi una vez, y a veces, en los charcos del parabrisas, en los reflejos de los vidrios. Creo que lo sigo viendo. Ahogados de la inundación. Camino Lagunero, Tabasco. En Tabasco, durante temporadas de lluvia, la carretera y el río se vuelven uno. Y algo más. Yo lo viví una madrugada, llevando víveres tras una tormenta que azotó la región durante varios días. La autopista que conecta a las comunidades ribereñas estaba sumergida, pero no cerrada. Los locales ya estaban acostumbrados a sortear el agua, y los traileros que llevábamos ayuda sabíamos que no había de otra. Había que meterse aunque doliera. Avanzaba despacio por un tramo anegado, con la mirada fija en el agua que cubría más de media llanta. A esa hora,
Entre penumbra y neblina, el camión abría brecha entre aguas turbias que reflejaban las luces delanteras como espejos rotos. Había silencio en la cabina. Apagué la radio desde antes porque todo lo que se oía eran alertas de deslaves, muertos y desaparecidos. En esa soledad líquida, el ruido del motor parecía más fuerte de lo normal, como si reclamara por avanzar entre lo que ya no era carretera, sino cauce. Entonces sucedió lo primero. Fue apenas una sombra bajo el agua, un bulto largo que se deslizaba paralelo a las ruedas. Frené con suavidad y lo perdí de vista. Pensé que sería un tronco, pero cuando seguí avanzando y miré bien, noté figuras más claras, siluetas humanas. No flotaban, estaban abajo, quietas, como si esperaran. Una tenía los brazos extendidos. Otra parecía estar sentada, con la cabeza inclinada. Pensé que era mi vista, el reflejo de algo más arriba, pero no había nada alrededor. Todo estaba vacío. Unos metros más adelante, un rostro apareció pegado al parabrisas, justo donde la luz rebotaba con mayor fuerza. No era un reflejo, era una cara real, aunque pálida y presionada contra el cristal, como si el agua la hubiese empujado hasta ahí. Los ojos abiertos, completamente negros, inexpresivos. Grité sin darme cuenta y di un volantazo tan fuerte que casi termino en la zanja de un costado. La imagen se esfumó con el movimiento del camión. Solo quedaron las ondulaciones del agua agitada. Mi corazón latía con furia, como si quisiera salirse del pecho, pero no podía parar. No en esa parte del camino donde no hay ni señal, ni casa, ni poste. Seguí, intentando no pensar, con las manos temblando en el volante. El siguiente momento llegó más sutil, pero fue peor. Escuché un golpe seco, como un puño contra la puerta del copiloto. Me erguí de golpe, mirando de reojo. Un quejido tenue, como un lamento, se escuchó justo después. Frené de golpe. Nada. No había nadie. Pero cuando miré por el espejo derecho, vi una pequeña mano hundiéndose lentamente en el agua a un costado del tráiler, como si alguien estuviera siendo arrastrado hacia abajo. Era una mano infantil, dedos delgados, pálidos. La vi desaparecer por completo. Sentí el cuerpo helado. No quise bajar, no me atreví. Solo arranqué con fuerza, dejando una estela de agua agitada tras de mí. El motor rugía más de lo normal, como si también tuviera miedo. Al llegar a una zona más alta, donde el agua cedía, pude respirar. El camión estaba cubierto de lodo hasta la mitad, como si hubiera cruzado una ciénaga. Me bajé con los pantalones aún mojados hasta las rodillas. Caminé como sonámbulo hasta una casa comunal donde los voluntarios descargaban víveres. Uno de ellos, un señor ya grande, me preguntó si venía del paso de El Corcho. Asentí con la cabeza sin decir palabra. El hombre me puso una mano en el hombro y me dijo que no era el primero que llegaba pálido. Contó que hace años, en ese mismo tramo, una lancha con varias familias había volcado durante una crecida. Murieron muchos, entre ellos varios niños. Algunos cuerpos tardaron días en encontrarlos. Otros dijeron, nunca aparecieron. Desde entonces, los pescadores evitan esa curva, y los choferes que pasan de noche oran. No supe qué responderle, solo me senté en una piedra, aún temblando. Cuando cayó la noche en el pueblo, me costó conciliar el sueño en la cabina. Cada sonido afuera me hacía abrir los ojos. Una vez, juraría que escuché pasos chapoteando alrededor del tráiler, como si alguien caminara en agua poco profunda. No me moví, no quise verificar. Desde entonces, cada vez que me toca cruzar por Tabasco en temporada de lluvias, respiro hondo antes de pasar por las zonas anegadas. Apago la radio. No bromeo, no canto. Cruzo en silencio, con los ojos bien abiertos, porque sé que hay ojos allá abajo también, esperando. Algunos ya sin intención, otros pidiendo ayuda que nunca llegó. He llegado a pensar que esos rostros no buscan asustar, que solo quieren ser vistos,
que cada mano que golpea la puerta, cada rostro contra el cristal, es un grito desesperado por no ser olvidado. Pero aún así, el miedo no se va, porque lo inexplicable no se acomoda en la mente, solo se arrincona en la memoria. Una vez, un compañero trailero me confesó que también vio lo mismo, que incluso escuchó una voz de niño decirle gracias cuando dejó una botella de agua en la banqueta al borde de la zona inundada. No supo por qué lo hizo, solo lo sintió. Desde entonces, cada que pasa por allí, deja algo, una veladora, un dulce, una oración. Yo no he llegado a tanto, pero desde aquel viaje, en mi tablero cuelga un escapulario bendecido en el santuario del Señor de Tila. Lo puse ahí no por religión, sino por respeto. Porque en esa parte de Tabasco, el agua no solo arrastra ramas y tierra, también guarda lo que el tiempo no pudo llevarse. Y porque aprendí a la mala que hay rutas donde no solo llevas carga, también cruzas por las lágrimas del pasado. Ahora, cuando los cristales empiezan a empañarse y el suelo desaparece bajo el agua, no aparto la vista. Observo, escucho, a veces rezo, y si una figura vuelve a aparecer, juro que no gritaré. Solo le diré en voz baja: te vi, no estás solo. Pasajero de la caja vacía, autopista Sinaloa-Sonora. No hay sensación más inquietante que oír compañía donde no debería haberla. Me ocurrió regresando vacío de una entrega por la autopista que une Sinaloa con Sonora en plena madrugada. Esa clase de tramos largos, rectos y sin alma, donde el asfalto parece tragarse los pensamientos y la oscuridad se vuelve espesa como neblina. Iba con el tráiler descargado, lo que siempre genera cierto eco hueco en la caja. Los que conducimos sabemos que cualquier bache o irregularidad hace que algo retumbe dentro, pero esta vez el sonido fue distinto. Un golpe seco, perfectamente definido, como un puñetazo en la pared de aluminio desde adentro. Frené el paso, bajé la velocidad, pegué el oído al respaldo. Silencio. Pensé que tal vez algún trozo de madera olvidado por el montacargas se había soltado, pero no cargaba ni un papel. Me orillé en un tramo de acotamiento sin luces, bajé con mi linterna y caminé hasta la caja. Abrí las puertas de golpe. Nada. Un vacío absoluto que devolvía el eco de mis pasos con un retardo raro, como si alguien más caminara a mi ritmo desde el otro extremo. Entré un poco, golpeando con la bota para hacer ruido. Solo resonancias, ningún animal, ningún objeto. Cerré con más fuerza de la necesaria y regresé a la cabina con un malestar difícil de explicar. Había retomado el trayecto apenas unos minutos cuando volvió el golpe, pero esta vez 3 veces seguidas, más violentos, como si alguien desesperado pidiera salir. No me detuve enseguida. Apreté el volante mientras mis pensamientos buscaban una salida lógica. ¿Podría alguien haberse colado sin que lo viera? ¿Un indigente? ¿Un migrante? Pero el golpe venía de adentro. Solo yo había abierto esa caja, solo yo tenía la llave del seguro. Lo que me hizo frenar por completo fue el siguiente sonido. Un gemido. Largo, arrastrado, doloroso, como el lamento de alguien herido, o más bien, de alguien que ya no es del todo humano. Me lancé otra vez con la linterna, esta vez decidido a ver lo que fuera. Abrí de golpe. Por un instante breve, demasiado breve para que mi cerebro lo procese del todo, vi al fondo una figura, alta, como un hombre encorvado, estático, sin rostro claro. En cuanto la luz la tocó, se deshizo en sombras. El haz de la linterna solo alcanzó a mostrar el reflejo húmedo del piso y una huella de bota perfectamente marcada, como reciente, embarrada con lodo. Lo más extraño fue su tamaño. El número coincidía con el mío. Cerré de inmediato, no por valor, sino por miedo, no por querer seguir adelante, sino por no soportar otro segundo ahí parado. Me subí,
Arranqué y manejé a toda velocidad hacia el siguiente retén militar. No tardé mucho. Cuando llegué, los soldados se acercaron con linternas en mano y me pidieron rutina. Papeles, revisión, lo típico. Pero no aguanté más y les conté. El más viejo de ellos, con acento norteño muy marcado, me escuchó en silencio, con los ojos bien fijos. Cuando terminé, me dijo algo que todavía me retumba. Por estas rutas, hace años, un migrante se metió en la caja vacía de un tráiler para cruzar sin papeles. El chofer no supo. Era temporada de calor y murió encerrado. Lo encontraron días después, deshidratado, las uñas marcando la pared como si hubiera intentado salir. Guardó silencio, como si esperara que yo completara la historia, pero no hizo falta. A veces, cuando vas solo, agregó, y tu caja va vacía, no va tan vacía. Volví a subir a mi tráiler, sintiendo que algo más me acompañaba. El aire se sentía distinto dentro de la cabina, como si la humedad de un aliento ajeno empañara el parabrisas. Durante el resto del trayecto, cada vez que sonaba un crujido en la caja, un golpe mínimo, un suspiro del viento, me tensaba como si fuera a escuchar de nuevo ese lamento. Llegando a Navojoa, me detuve en una gasolinera antes del amanecer. Me serví un café que no me supo a nada. Un joven me miró raro al verme tan pálido y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero ni yo me creía. Cuando me alejaba, al pasar frente a la caja, noté algo nuevo en la puerta trasera. Una marca de manos. De 2 manos embarradas como con barro, a la altura de donde alguien hubiera empujado para pedir auxilio. Ya no pude más. Abrí de nuevo. Nada. Pero el olor no era de lodo, era como de encierro, a sudor seco, a desesperación. Continué el viaje sin detenerme más. Cuando entregué el tráiler a mantenimiento, pedí que lo revisaran a fondo. No comenté nada, solo pregunté si había algo raro en la caja. Me dijeron que todo estaba limpio, salvo una huella que parecía fresca, pero no correspondía con ningún trabajador del patio. Otra vez, el mismo número que el mío. Me lo dijeron como si fuera un dato curioso, pero a mí se me heló el alma. Desde esa noche, cuando llevo la caja vacía, no escucho música, no pongo la radio, no hago llamadas. Me mantengo atento. A veces siento que alguien respira en la oscuridad del remolque. Cuando eso pasa, hablo en voz alta. Digo, no te puedo ayudar, ya no estás aquí. No sé si lo hago para convencerlo o para convencerme. Hubo una madrugada, meses después, en que volví a cruzar el mismo tramo. La carretera estaba completamente desierta. Era la misma hora, el mismo silencio, la misma recta infinita, y lo escuché de nuevo. Un solo golpe seco como saludo, como advertencia. No paré. Desde entonces, a cada nuevo chofer joven que me pregunta si creo en cosas raras en carretera, le digo lo mismo. La caja vacía no siempre va vacía, y cuando escuches algo desde adentro, mejor sigue manejando. Hay cosas que no se ven, pero se sienten, y hay pasajeros que no buscan llegar a ningún destino, solo que alguien los escuche o los recuerde. Aquelarre en la carretera de Querétaro. Hay rutas que uno atraviesa sin esperar nada especial. Carreteras viejas, olvidadas, donde solo el viento parece tener memoria. Pero hay noches donde algo se activa, donde lo antiguo despierta. Esa madrugada me tocó vivir algo que no quiero volver a ver jamás. Venía de regreso con el tráiler descargado, después de entregar una carga en un poblado de la Sierra Gorda. Era tarde, ya había pasado la medianoche, y decidí cortar camino por una desviación que conocía desde mis inicios como chofer. No era una vía muy usada, pero la recordaba sin curvas peligrosas y relativamente firme. La noche estaba espesa, ni una sola estrella. La vegetación a los lados del camino parecía más cerrada que de costumbre. En ese tramo, donde la maleza llega a rozar los espejos laterales si uno no va bien centrado, fue donde lo vi. A unos 300 metros adelante, un resplandor naranja se elevaba desde la misma cinta asfáltica.
Pensé que quizá era una quema ilegal o alguna fogata improvisada por algún grupo de campesinos. Pero cuando me fui acercando, comencé a notar las siluetas. Primero eran sombras, luego se definieron, mujeres, todas con el cabello largo suelto, la mayoría desnudas o cubiertas con trapos colgantes. Danzaban alrededor del fuego, tomadas de la mano, moviéndose en círculos con un ritmo que parecía más animal que humano. Solté el acelerador, por reflejo, porque el cuerpo no entiende al instante lo que ve. Era una escena imposible. No era fiesta ni ritual de pueblo. No había música, solo el sonido de sus pies descalzos sobre la tierra seca y el crujir del fuego. Una de ellas se detuvo. Su rostro me quedó fijo en la mente. Ojos intensos, amarillos, como los de un gato, y una sonrisa alargada, como si su piel hubiera sido estirada hasta deformarla. Giró su cabeza sin mover el cuerpo, directo hacia mí. Me miró, sentí que me tragaba con la mirada. Y justo ahí, la fogata se apagó. No se apagó lentamente ni se consumió. Se extinguió de golpe, sin humo, sin chispa, como si alguien hubiera cerrado una compuerta al infierno. Me invadió un pánico tan puro que no tuve tiempo de pensar. Pisé el acelerador. Las llantas patinaron un par de segundos antes de agarrar. Los faros iluminaron por unos metros más. Y entonces, desde los costados, surgieron las mismas mujeres, ahora corriendo, riendo. Una se colgó del estribo derecho de la cabina y golpeó la puerta con la palma. Otra lanzó una carcajada que no era humana, era un chillido distorsionado, como de un ave que imita mal a un ser humano. No me atreví a mirar directamente, pero vi por el retrovisor una más encaramada brevemente sobre el eje trasero, riendo, como si disfrutara el paseo. La caja del tráiler vibró con fuerza, como si varias manos la golpearan desde los costados, como si algo la sacudiera queriendo romperla. Un alarido largo atravesó el aire y entró a la cabina como cuchillo. Era un grito, pero también una especie de lamento. Me tapé un oído con el hombro mientras giraba el volante para evitar una curva cerrada. Apenas pude mantenerme dentro del camino. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo que no dejé de pisar el pedal. Y cuando vi las luces del retén militar más adelante, sentí el cuerpo aflojarse. Frené como pude frente a los soldados, bajé la ventanilla y apenas articulé que algo me había perseguido en la desviación. Los militares me vieron extrañados, pero uno de ellos, mayor, me pidió que bajara y encendiera todas las luces del tráiler. Caminamos alrededor del camión y fue entonces cuando lo vieron. Marcas de manos negras, como tiznadas con ceniza o tierra húmeda, estampadas sobre la puerta, sobre los costados, incluso en el vidrio lateral. En la lona trasera, varios arañazos, algunos tan profundos que atravesaron el vinilo como si lo hubieran rasgado con garras. Uno de los soldados palideció y dijo en voz baja que eso ya lo habían visto antes, que ese camino tenía fama, pero que no todos vivían para contar lo que encontraban ahí. No dormí esa noche. Me quedé en el retén hasta que salió el sol. No pude pegar el ojo con ese grito aún vibrando en mis oídos, esa risa taladrando el cerebro. Desde entonces, cada vez que en la distancia veo un resplandor en carretera, aunque sea un simple incendio de pasto, se me eriza la piel. Me da miedo mirar. Y no he vuelto a tomar esa ruta, ni aunque me paguen el doble, porque esa noche vi lo que no debía verse. Sentí la cercanía de algo que no pertenece a este mundo, algo que baila y ríe en la oscuridad, esperando que alguien se detenga. Y yo no me detuve, pero estuve muy, muy cerca. Bestia de la Sierra de Puebla. No todas las amenazas nocturnas son espíritus. En la Sierra Poblana me enfrenté a algo con carne y hueso, creo. Era una madrugada fría, de esas que congelan los espejos por dentro. Iba solo con mi tráiler, subiendo por un camino de curvas angostas, metido en la sierra espesa, rumbo a un poblado pequeño donde dejaría mercancía.
El cargamento era liviano, pero el miedo que me llevé pesó más que cualquier tonelada que haya cargado en mi vida. La neblina esa noche era tan densa que los faros apenas tocaban el camino. Los árboles, si los alcanzabas a distinguir, parecían sombras altas que se doblaban hacia ti. Todo era silencio, salvo el rugido constante del motor y el crujido húmedo del pavimento. Ya había cruzado el último retén hacía más de una hora y no se veía ni un alma. Fue en una recta corta, casi saliendo de una curva cerrada, donde lo vi. Algo cruzó de lado a lado en una fracción de segundo, apenas alcanzado por la luz amarillenta de mis faros. No era un venado ni un perro, era una figura enorme, cubierta de pelo, que se impulsó en dos patas con una fuerza descomunal y cruzó de un salto el ancho del camino, perdiéndose entre los árboles. La silueta era negra, el lomo encorvado, y por la forma de los hombros juro que parecía humanoide, pero con proporciones que no encajaban. Frené de golpe, con las manos sudadas sobre el volante. Apagué la música que llevaba para mantenerme despierto y bajé un poco la ventana. Solo se oía el viento y el zumbido lejano de los grillos. Ningún aullido, ninguna voz, como si algo se hubiera llevado el sonido del bosque. Decidí seguir. Me repetí que quizá había sido un animal silvestre, algún tipo de felino de montaña, aunque algo no me cerraba. Nunca vi un salto así, y esa postura no era la de un puma. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Pero unos 10 minutos más adelante, cuando ya me había calmado un poco, sentí un golpe seco y brutal en la parte trasera de la cabina, justo donde empieza la caja. No era un bache, no era una rama caída. Sonó como si algo pesado hubiera aterrizado de lleno en la estructura. El camión tembló y se desvió ligeramente. Pensé en frenar, pero el puro instinto me hizo acelerar. Al mirar por el espejo lateral, lo que vi me heló la sangre. Una mano, si se le puede llamar así, se aferraba al borde metálico de la caja. Era inmensa, peluda, con uñas negras y curvas como garras de jaguar. Los dedos eran largos, deformes, como si fueran demasiado grandes para cualquier criatura normal, y se movían, rascando, como queriendo abrir el metal. No distinguí el cuerpo, pero sí sentí el peso de algo encima, desplazándose con fuerza. Apreté el acelerador como nunca, llevando el motor casi al límite. Esa cosa comenzó a golpear la caja, generando ruidos huecos, crujidos que hacían vibrar los remaches. Luego, un sonido gutural retumbó por toda la estructura. Una especie de gruñido bajo, húmedo, como un alarido contenido, mezcla de animal salvaje y hombre. Intenté mantener la calma, pero las manos me temblaban. El camino seguía entre curvas y bosque, sin señal ni civilización. Pensé en que si me detenía, no viviría para contarlo. Entonces, entre la neblina, vi las luces de un pueblo, esas farolas naranjas que a veces indican una plaza o una estación pequeña. No lo dudé. Me dirigí directo hacia el centro, cruzando las calles empedradas hasta una plaza con kiosco y una iglesia apagada. Fue como si al cruzar el umbral invisible del poblado, la presión desapareciera. La caja dejó de crujir. El camión se estabilizó. Frené junto a una fuente seca, bajé de la cabina casi tropezando y rodeé la caja con la linterna en mano. Las marcas estaban ahí, abolladuras profundas en el metal, surcos largos como si algo lo hubiera rasgado. No era algo que pudiera dejar una rama o un golpe de piedra. Algo con garras había intentado meterse o sostenerse mientras viajaba encima. Las huellas eran más parecidas a zarpazos que a cualquier otra cosa. Un anciano salió de la sombra, desde un banco de piedra frente a la iglesia. Llevaba sombrero y un bastón, y se me quedó mirando sin decir palabra al principio. Cuando vio las marcas, hizo la señal de la cruz y murmuró algo que no esperé. El hombre oso anda suelto. Le pregunté qué significaba eso, pero solo negó con la cabeza. No se mete uno en la sierra a esas horas, joven,
Hay cosas viejas allá arriba, cosas que ya estaban antes que nosotros. No quiso contar más, solo dijo que si venía seguido por esa ruta, mejor lo evitara. Yo no dormí esa noche. Dejé la carga a medio descargar y busqué otra ruta para regresar al amanecer. Nunca volví a pasar por esa sierra. Cada vez que veo el mapa de esa zona, me viene la imagen de esa mano asomando del espejo, arañando el camión. No era una alucinación. El miedo era real. El metal marcado lo prueba. Muchos traileros hablamos de fantasmas, de apariciones, de luces extrañas. Pero esa noche no fue una aparición. Fue algo físico, con peso, con fuerza. Algo que no quiso dejarse ver del todo, pero que estuvo lo suficientemente cerca como para rozarme. Un ser que camina entre niebla y árboles, escondido en lo profundo de la Sierra de Puebla. Algo que no es hombre, pero tampoco bestia común. Algo que no le teme al acero ni al motor. Algo que espera a que otro incauto pase solo por su territorio. Desde entonces, cada vez que paso por una zona de bosque, bajo la música y bajo el vidrio, escucho, porque nunca se sabe si la bestia de la sierra está cerca, esperando el rugido del tráiler para brincar otra vez. Último adiós en la refinería de Cadereyta. Hay sitios donde la muerte no marca el final. Lugares donde los ecos del pasado siguen cumpliendo con su jornada, atrapados en una especie de repetición eterna. Uno de esos sitios, dicen, es la refinería de Cadereyta, en Nuevo León. Y lo que ahí vivió un compañero trailero no fue una historia que se contara para asustar, sino un suceso que todavía le eriza la piel al recordarlo. Lo habían enviado de última hora a entregar un lote de químicos. Llegó pasada la medianoche, una hora en la que la refinería no duerme, pero sus luces parecen más frías, como si la misma planta supiera que no todos los que caminan entre sus pasillos están vivos. Esperaba en el área de carga, adormilado por las horas al volante. El ambiente era espeso, con ese característico olor a combustible y metal caliente. De repente, una alarma comenzó a parpadear sobre una de las torres cercanas. Un destello rojo que se encendía y apagaba, como un corazón en alerta. A los pocos segundos se sumaron las sirenas. Mi compañero pensó que era una fuga o un percance menor. Se puso el casco, agarró su lámpara de cabeza y cruzó caminando los pasillos del patio, entre tubos y estructuras metálicas. Fue entonces que lo vio. Un hombre corriendo en dirección a las válvulas del área 4. No parecía desesperado, pero sí muy determinado. Lo curioso, o lo aterrador, es que aquel sujeto iba envuelto en llamas. Su cuerpo entero ardía, pero no emitía grito alguno. No pedía auxilio, no se detenía, solo corría. Mi compañero se quedó inmóvil unos segundos. Dudó. Pensó que era una especie de entrenamiento o que estaba viendo mal, pero el fuego era real. El resplandor se reflejaba en las paredes metálicas a su alrededor, y el crujir de la ropa quemándose era perfectamente audible, aunque no hubiera un solo alarido de dolor. Decidió seguirlo, como hipnotizado. El hombre giró por un pasillo estrecho junto a unos contenedores. Al doblar la esquina, no había nada, ni llamas, ni pasos, ni humo. Solo las luces intermitentes y el eco de las sirenas artificiales. Quiso pensar que el sujeto había doblado por otra sección, pero no había salida por ahí. Era un callejón ciego, bloqueado por estructuras pesadas. Se quedó ahí parado, con la lámpara apuntando a un vacío imposible. Fue entonces que lo alcanzó un guardia interno, molesto por verlo fuera del área designada. Lo reprendieron. Le dijeron que no debía moverse sin autorización, que había zonas peligrosas, que esa alarma era una falla de sistema y que ya se había reportado. Pero lo extraño no terminó ahí. Al regresar a su camión, aún alterado, fue abordado por un supervisor más viejo. Le preguntó, con tono serio pero tranquilo, si había visto algo raro.
Mi amigo dudó en responder, pero terminó contándole lo del hombre en llamas. El supervisor no lo interrumpió, solo lo escuchó, con los brazos cruzados y la vista baja. Cuando terminó el relato, el hombre le dijo: «No eres el primero que lo ve». Le explicó que hacía años, durante una falla crítica en esa misma zona, un operador intentó cerrar una válvula manualmente cuando el sistema automático falló. La zona ya estaba incendiada, pero él no retrocedió. Logró evitar una explosión mayor, pero no sobrevivió. Su cuerpo fue hallado calcinado, aferrado a la palanca, como si se hubiera negado a soltarla incluso en sus últimos segundos. Desde aquel entonces, y aunque la zona fue reconstruida, la alarma se activa sola de vez en cuando. Algunos trabajadores afirman escuchar pasos apresurados en los pasillos metálicos. Otros, los menos, aseguran haber visto a un hombre entre llamas cruzar la refinería sin emitir un solo gemido, como si siguiera tratando de cumplir su tarea inacabada. El supervisor le dijo una frase que se le quedó grabada para siempre: «Hay gente que se va, pero no se rinde». Desde esa noche, mi colega nunca volvió a mirar con indiferencia las plantas industriales. Cuando entra a alguna de madrugada, guarda silencio. Observa las estructuras como si esperara que algo o alguien aparezca de nuevo. Dice que, en ocasiones, al bajar del camión, siente ese calor seco e invisible que no viene del vapor ni de los gases. Una presencia que ronda, que observa, que aún trabaja. No volvió a ver al hombre en llamas, pero en sus pesadillas lo escucha correr una y otra vez, sin gritar, sin detenerse, envuelto en fuego, condenado a salvar lo que ya no necesita ser salvado. Y cada que pasa por la refinería de Cadereyta, baja la velocidad, mira las torres, busca la alarma y espera no verla parpadear. Porque si lo hace, sabe que ese espíritu sigue ahí, cumpliendo su turno, una vez más y para siempre. Tiempo perdido en la autopista del Sol. He manejado por casi todas las carreteras de México, pero jamás le temí al asfalto, hasta la noche en que el mismo camino pareció tragarse parte de mi vida. Mi bitácora es precisa, por eso sé que el reloj del tablero marcaba la 1:30 de la madrugada cuando entré al túnel entre cerros en la autopista del Sol, rumbo a Acapulco. Es un tramo largo, conocido por su encierro y oscuridad, pero esa vez el túnel se tragó algo más que mi atención. Adentro solo existía el zumbido del motor, el resplandor verde del tablero y el golpeteo ocasional de una correa suelta en el remolque. A mitad del túnel parpadeé, apenas un segundo, y cuando volví a abrir los ojos, el reloj ya marcaba las 4:15. La canción que sonaba continuaba en el mismo compás que recordaba antes de cerrar los ojos, como si nada hubiera pasado, pero habían transcurrido casi 3 horas. La luna, que antes se asomaba detrás de mí, ahora estaba del otro lado, colgando como si el cielo hubiera girado sin avisar. Me recorrió un escalofrío. Aceleré con fuerza, buscando una señal, algo que me dijera dónde estaba, qué hora era realmente. Llegué a la caseta mucho antes del amanecer, aunque, según mis cálculos, debería haber llegado ya con el sol saliendo. El cobrador, medio adormilado, me miró con extrañeza. «A veces llegan demasiado pronto», murmuró. Le pregunté a qué se refería y me dijo que algunos traileros cruzan ese tramo y aparecen del otro lado horas antes de lo que sería posible, como si el túnel acortara el tiempo. Cuando llegué a la base en Chilpancingo, revisé todo. El GPS mostraba una línea recta y luego un hueco, un tramo en blanco sin datos. Lo mismo la bitácora digital. Los mecánicos dijeron que podía ser un fallo eléctrico. El despachador sugirió que tal vez había estado más cansado de lo que creía, pero las cámaras de entrada mostraban mi camión regresando a una hora en la que simplemente no podía haber llegado. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía otra vez el túnel, ese boquete de concreto que parecía tragarse no solo el ruido, sino el tiempo mismo. Decidí regresar.
Planeé el mismo viaje una semana después, esta vez con equipo. Cámara de tablero, cámara de pecho, reloj de manecillas, reloj digital sincronizado con hora atómica, grabadora de voz y bitácora a mano. Mariano, otro operador veterano, aceptó acompañarme. «O estás loco, o esto va a estar bueno», me dijo riendo. En una gasolinera cerca de Arcelia repasamos todo. Acuerdo simple. Cada 30 segundos yo decía «verde» por radio. Él contestaba «claro». Si alguno dejaba de responder, algo andaba mal. Subimos rumbo al túnel mientras el cielo se deshacía en negro. Poco antes de entrar, el CB empezó a chispear. Al atravesar la boca del túnel, los faros vibraban como si alumbraran a través del agua. El reloj de manecillas comenzó a atrasarse. La cámara se llenó de nieve electrónica. En los espejos laterales vi algo imposible. Otro camión, igual al mío, seguía exactamente mis movimientos, pero con un leve retraso, como un reflejo con vida propia. En la cabina de ese otro tráiler también estaba yo, pero vestido con la ropa del viaje anterior. La figura se acercó hasta fundirse con la caja de mi tráiler y luego se deshizo como escarcha en el parabrisas. El termómetro bajó en picada. Las rejillas del aire comenzaron a expulsar hielo. La voz de Mariano se distorsionó en el radio y luego desapareció por completo. Salí del túnel solo. No había luces detrás. El aire olía distinto. Frené, bajé de la cabina y corrí de regreso a la entrada. El túnel parecía apagado, muerto, sin reflejo de luz. Apenas di unos pasos dentro, la linterna se volvió una chispa roja. Un viento extraño me empujó hacia afuera. 3 días después, el tráiler de Mariano apareció detenido, con las intermitentes encendidas, en una zona a más de 60 kilómetros. Estaba cerrado, en perfecto estado, pero sin él dentro. El motor había estado encendido en ralentí por exactamente 3 días. Lo buscaron por aire, por tierra, pero nunca apareció. Su familia aún le reza. Yo envío flores y silencio. Desde entonces, el rumor creció. Algunos viejos traileros aseguran que durante una obra en los 70, 8 mineros fueron sepultados vivos en ese cerro. Otros hablan de soldados desaparecidos en operativos secretos. Las autoridades niegan todo, pero en la caseta, los operadores tienen una libreta donde apuntan anomalías. Camiones que aparecen antes de salir, transportes que pasan 2 veces en la misma noche. Volví una última vez, solo. Esta vez no con esperanza, sino por necesidad. Renté una unidad que no me importara perder. Llevé un medidor electromagnético que me prestó un primo militar. Me encomendé a Dios al cruzar la primera señal reflectante. Me disculpé con Mariano en voz baja. El medidor comenzó a sonar antes de entrar. Dentro, ese sonido se volvió un grito agudo. Las agujas de los relojes giraban por su cuenta. El aliento se condensaba, aunque el calefactor estaba encendido. Y luego, las paredes se ondularon, como si el concreto fuera tela. Al otro lado de esas ondas, vi otra época. Carretas de madera, tanques viejos de Pemex, hombres con uniformes de otra década. Un convoy de burros subía por un camino que no existe hoy. Figuras humanas aparecieron a los lados, como sombras de otro tiempo. Una de ellas tenía el rostro igual al de un minero cuya foto vi una vez en un memorial. El volante tembló. El camión quiso salirse del carril hacia ellos. Luché con todas mis fuerzas. El medidor reventó. Sin darme cuenta, ya estaba fuera. Amanecía. Las montañas eran naranjas. Las aves sobrevolaban el cielo limpio. El reloj marcaba las 6:10. Aunque por el consumo de diésel no debía haber salido todavía. En la caseta, el mismo joven de antes me extendió un formulario plastificado. Declaración voluntaria de anomalía temporal. Me lo dijo como si no fuera la primera vez. Hombres de civil revisaron mis grabaciones. Casi todo era estática.
salvo un fragmento de 28 segundos donde la carretera se ve ondear y un tráiler igual al mío rueda por el techo, antes de desaparecer. Me advirtieron no hablar de esto, que el comercio depende del silencio. Ahora, cuando tengo que cruzar de noche, me detengo en un altar improvisado junto al camino, hecho con tambores de freno oxidados. Velas encendidas escurren cera como lágrimas. Un letrero pintado a mano dice: «Recuerda a los que no salieron». Prendo una vela por Mariano, miro la llama inclinarse hacia la montaña y memorizo el ángulo de la luna antes de volver a arrancar. La gente imagina el terror como sangre y garras. El mío habla bajo, con horas que desaparecen y compañeros que entraron a un túnel y no regresaron. Esa carretera no está embrujada, está hambrienta, y el tráfico la alimenta. Si alguna vez cruzas la autopista del Sol pasada la medianoche, memoriza el cielo. Aprende la forma de las estrellas, observa la luna. Cuando veas la boca del túnel acercarse, mantén las manos firmes. Y si al salir ves que el reloj no concuerda con lo que viviste, no frenes, no mires atrás, solo maneja. Porque si sientes un vacío donde debería haber recuerdo, quizá alguien más aún siga atrapado allá adentro, perdido entre horas que no pertenecen a este mundo.